Recording is on. Bien, voy a compartir. ¿Se está viendo? Todavía no. Está, pero se está trabajando como que lo va a mostrar. No. 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 A ver, compartir pantalla. No se ve que esté presentando tampoco. Ah, compartir pantalla. Bien. Ahí está. Bien. Ahí sí. Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver un filum súper importante. Quizás ese es el segundo filum de animales en orden de importancia por el número de especies, después de los artrópodos. Y es el de los moluscos, o filum Mollusca. Bien, el filum Mollusca, en el árbol este que mostramos siempre al comenzar cada clase, recuerden que este árbol es una propuesta, pueden encontrar variaciones respecto de estas relaciones filogenéticas, depende de los autores. Los autores de este libro hacen esta propuesta bastante actualizada y bueno, ya la justifican. De todas maneras hay posiciones que todavía están en duda. Pero bueno, los moluscos están en esta posición, junto con los anélidos, los nemerteos y los fosforados. Los nemerteos y los fosforados no lo vamos a ver en este curso. Y esos pertenecen al clado de los Trocozoa. Este clado de los Trocozoa implica filum que tienen una etapa larvaria planctónica que se llama larva trocófora. La larva trocófora tiene bandas de cilias con las que puede nadar en la columna de agua, y después en algunos moluscos hay otro tipo de larva que es una larva posterior a la trocófora, que es la larva belíger. Bien, y dentro de los trocozoas están en el grupo Spiralia, que son los que tienen clivaje espiral, y dentro de los protóstomos, que es el gran grupo que estamos viendo ahora. Al final de la cursada recuerden que van a ver los deuteróstomos con los cordados y los equinodermos. Pero ahora nos vamos a centrar en los moluscos, que es un grupo muy particular. Tiene bastantes diferencias con lo que veníamos viendo hasta ahora. En este esquemita que ven acá está representado un molusco que no existe, es un molusco hipotético, es un molusco que probablemente haya sido el ancestro de todos los moluscos, y vemos que tiene una cabeza, un pie muscular que lo apoya sobre el sustrato, que tiene una masa visceral dorsal, y esa masa visceral dorsal está cubierta por epidermis, que se llama manto, y esta epidermis secreta un caparazón calcáreo o concha calcárea que lo protege, y le sirvió de esqueleto. Bueno, eso fue adaptativo, y irradiaron los moluscos, y hay una variación muy grande respecto de estos caparazones. Y también aparecieron muy desarrollados músculos dorsoventrales. Otra característica que tenía este molusco ancestral hipotético es un repliegue en la cavidad del manto que formaba esta cavidad donde se ubican las branquias o ctenidios. Las branquias de los moluscos se denominan ctenidios. Acá no puedo escribir, pero es con C y T, ctenidios. Entonces tienen un repliegue que está conectado con acá entra agua del mar o del hábitat, baña las branquias, y acá desembocan el ano, desembocan los nefridios,
y desembocan los productos sexuales también. Y una característica típica de los moluscos es que la cavidad celómica, digamos, ahora pasamos a los verdaderos celomados. Los verdaderos celomados tienen, tendrían la pared del cuerpo tapizada por mesodermo y generando una cavidad nueva, pero en el caso de los moluscos, esa cavidad está muy reducida y queda restringida a un sector rodeando al corazón, ¿sí? De ahí también toman el líquido los nefridios, que después lo filtran y lo van a llevar a la cavidad palial para producir la orina. El corazón es parte de un sistema circulatorio abierto, ¿sí? Si bien tiene corazón y tiene algunos vasos, esto después cae en espacios lagunares que hay en el cuerpo. Esas cavidades que se forman acá en el cuerpo, que están llenas de esta sangre que se llama hemolinfa, se llaman hemocele. Entonces, el celoma verdadero, la cavidad original se reduce alrededor del corazón y se van formando cavidades en el resto del cuerpo que se las denomina hemocele. Algo parecido pasa en artrópodos y lo van a ver cuando vean ese film. Acá abajo hay un aspecto de cómo sería ese molusco ancestral, con una valva y una cavidad palial ubicada en la zona posterior. Otra característica de todos los moluscos, con alguna excepción que vamos a ver más adelante, es que tienen en la boca una rádula, que es una lengua dura con dientes que les sirve para raspar la superficie y así obtener el alimento, que son más que nada perifito pegado a las rocas o algas. Bien, estas son las características del molusco hipotético. De ese molusco ancestral hipotético han surgido una variedad de clases, entre los cuales están algunos que no tienen caparazón, ¿sí? Entre los que no tienen caparazón hay dos clases, se los llaman en conjunto aplacóforos o aplacófora, que tiene dos clases, los caudofoveata y los solenogásteres. Esto lo que tienen, en lugar de tener caparazón, son espículas de carbonato de calcio sueltas sobre la parte dorsal del cuerpo. Los aplacóforos no los vamos a ver en este curso. También relacionado con los aplacóforos está este grupo, que se llama poliplacófora, que sí lo vamos a ver, y tiene un caparazón dorsal, pero formado por 8 placas articuladas. Por eso se llama poliplacófora, que significa muchas placas. Luego están, pero estas tienen características muy particulares del caparazón, que los diferencian de todo otro gran grupo, que tienen un caparazón formado por 2 capas de carbonato de calcio con distintos tipos de cristalización, que se lo llama conchífera. Dentro de este grupo de los conchíferas hay varias clases. Están los monoplacófora, que es un filum descubierto relativamente hace poco tiempo, en los años 60, se descubrió el primer monoplacófora vivo. Ya se conocían los fósiles, pero se descubrió que había vivo y a partir de ahí se describieron algunas especies más. Y después los más conocidos, bueno, están los escafópodos, que no son tan conocidos, son moluscos que viven enterrados y tienen un caparazón en forma de tubo, y esta es la parte anterior del cuerpo, donde sacan tentáculos con los que obtienen alimentos. Y ahora sí, los más conocidos, que son los caracoles, o pertenecientes a la clase gastrópoda, los bivalvos, o pertenecientes a la clase bivalvia o pelecípoda, y los cefalópodos, que son los pulpos y los calamares. Otra vez, siempre acordarse que estos árboles son propuestas de relaciones filogenéticas que están en discusión. De hecho, se discute si los monoplacóforos si tiene características de un filum basal o es derivado, porque tiene presenta cierta metamería, es decir, repartición de órganos y cavidades, como los tenidios están repetidos y los metanefridios están repetidos varias veces a lo largo del cuerpo,
y todavía hay debate sobre si eso es una condición basal o es una condición derivada. Entonces, a partir de el ancestro molusco hipotético, que tiene la cavidad paleal acá debajo, surgen los que vamos a ver en los prácticos de este curso, que son los quitones o poliplacóforos con el caparazón formado por 8 placas y el pie apoyado sobre el sustrato. Los gastrópodos han sufrido modificaciones bastante importantes y tienen un solo caparazón que puede estar enrollado o no, y vamos a ver otro tipo de modificaciones que tienen. Los bivalvos, que tienen 2 valvas articuladas en la parte dorsal, de ahí el nombre del filum, y tienen la característica de que el pie sale entre las 2 valvas y sirve en general para excavar en el sustrato, y han desarrollado grandemente los ctenidios para usarlos en la alimentación, porque son filtradores. Y el grupo más evolucionado, el de los cefalópodos, que también ha sufrido modificaciones, formaron un pie junto con la cabeza, formando un cefalopodio. Han desarrollado mucho el cerebro y los ojos, y el caparazón suele estar internalizado, puede estar ausente también. Y hay un caso de caparazón externo como el de los nautilos. Entonces, repasando un poco, decimos que los moluscos son bilaterales o secundariamente asimétricos. Esto es por lo que les pasa a los caracoles, que han sufrido torsión, proceso de torsión, que ahora lo vamos a ver, y además enrollan el caparazón y eso los aleja de la simetría bilateral, pero en general tienen un plano sagital como este, en donde puedo dividir al animal en 2 partes iguales, acá en el caso de un calamar, y el plano sagital en el caso de un bivalvo pasa por entre medio de las valvas, dividiendo al animal en 2 partes iguales. Tienen, como les dije, una cavidad celómica reducida y nuevas cavidades que se abren en la pared del cuerpo que se llaman hemocele, por donde circula la sangre, mientras no está en vasos sanguíneos, porque es un sistema circulatorio abierto. Acá está, tiene un sistema circulatorio abierto, excepto en los cefalópodos, donde el sistema circulatorio es cerrado. Los cefalópodos lo vamos a ver en el próximo práctico. Tienen un pie muscular ventral y un manto que cubre la masa visceral y secreta un caparazón o concha. Tienen un repliegue de la cavidad, generalmente está entre el pie y el manto, y ahí esa cavidad es muy importante, es la cavidad paleal, y ahí están los ctenidios que hacen el intercambio gaseoso, es decir, interviene la ventilación para llevar oxígeno a la sangre. Hay órganos de los sentidos como osfradios, estos osfradios aparecen solo en los moluscos. Los osfradios son órganos olfatorios, es decir, son receptores químicos y miden qué tipo de agua hay, y eso les indica si hay alimentos cerca, si no hay alimentos, si hay peligros, digamos, y también le pueden servir para en un momento esconderse en el caparazón. En la cavidad paleal desembocan los nefridios, entonces tienen nefridioporos, ahí sale la orina. Desembocan los productos sexuales, entonces hay gonoporos en esa cavidad paleal, y desemboca el ano, porque los moluscos tienen un tubo digestivo completo. Tienen esta rádula para capturar, raspar, en la boca está la rádula y sirve para alimentarse, y la rádula desaparece en los bivalvos porque los bivalvos pasan a alimentarse filtrando el agua con sus branquias. Y la excreción se realiza por metanefridios, que los metanefridios, acá tenemos un esquema de un metanefridio, que está formado, a diferencia del protonefridio, que era una sola célula, los metanefridios es un órgano formado por células y tejidos, y tienen un embudo ciliado que se queda pescando en la pequeña cavidad pericárdica que rodea el corazón, y tiene un tubo que va llevando ese líquido. Ese tubo que se enrolla está rodeado por vasos sanguíneos que hacen
retiran agua y retiran distintas sales y iones y hacen intercambios con ese túbulo y van produciendo la orina, y la orina finalmente es liberada en la cavidad paleal a través del nefridio poro, ¿sí? En general, el orificio de salida se lo llama nefridio poro y al de entrada se lo llama nefrostoma. Gustavo, ¿Sí? perdón, hay un par de chicas que no logran escuchar bien, que escuchan todo cortado, y otras que no ven la imagen. Yo les dije bueno, que va a estar grabada de todas formas, y que ya la semana que viene esperemos que ande la PETCO. Sí. Mucho más no podamos hacer, me parece. No Importante tenemos. está grabado. Sí, no tenemos mucho para hacer, lo único es que va a quedar grabada la clase. Pero Sí. bueno, sí, es por el problema de que no anda la PEDCO, y bueno, voy a tener que solucionar también el tema ese del error que me da para conectarme. Bueno, una característica de no solo de los moluscos, de un gran grupo, que incluye también Perdón, moluscos. me dicen unos que si podés desactivar por ahí la cámara para que por ahí uses menos ancho y vean la pantalla y te escuchan, no sé. Podría ser eso. Dale, pruebo. Dale. Compartir pantalla. No, ahí está. Lo comparto. Ahí está. Bien. Entonces, decíamos que otra característica que comparten los moluscos con otros grupos es tener una larva trocófora. Acá tenemos un esquemita, un dibujo de una larva trocófora que se forma después de la gastrulación, tiene una boca, un tubo digestivo y tiene un ano. Y tiene bandas ciliadas que rodean el cuerpo, que le permiten nadar y mantenerse flotando en el plancton. Después de esta larva trocófora, algunos grupos como gastrópodos y bivalvos, es decir, como caracoles y los pelecípodos, desarrollan otro tipo de larva. A partir de la trocófora desarrollan lo que se llama un velo y una protoconcha, y esta larva se denomina larva velíger. Y en algunos casos, como algunos caracoles terrestres o pulmonados o los cefalópodos, tienen desarrollo directo, es decir, no hay este tipo de larva, la han perdido a lo largo de la evolución. Entonces, vamos a ver un poquito con más detalle los poliplacóforos. Los poliplacóforos, como dijimos, son moluscos que tienen el caparazón formado por 8 placas, ¿sí? Acá se lo ve en esta foto. Tengo un poliplacóforo vivo apoyado sobre las rocas, así es como generalmente se encuentran. Acá veo el manto puede tener espículas, escamas o ornamentaciones, o puede ser liso. Y ahí se insertan 8 placas, que esta es la primera, la segunda, la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y la última placa. Estas placas están articuladas entre sí y tienen una parte inserta sobre el manto. Esta articulación permite, como en la foto de acá abajo, que el poliplacóforo se enrolle, ¿sí? A veces cuando uno los molesta, hacen este comportamiento de enrollarse como una manera de protegerse. Acá hay un esquemita de cómo son las placas. Las placas tienen una parte que se mete adentro del manto, que se llama el articulamento, ¿sí? Y por encima tienen esta placa que es la que asoma acá del animal, que se llama tegmento. Entonces tengo en un cortecito de esa pared del cuerpo, tengo el articulamento por debajo, que es aragonita, es el material que es una forma de cristalizar el carbonato de calcio, y por acá está lo que es el tegmento, que es el resto del caparazón, y esto tiene una particularidad que no la van a encontrar en ningún otro molusco, que es que hay orificios
que tienen órganos sensoriales, órganos que captan la luz, que se llaman estetos, ¿sí? Entonces, los poliplacóforos tienen estetos. ¿No? No me va a salir. Estetos. Me tendría que conseguir una pantallita con lapicera. Te faltó una T. Porque dices teos. Acá va una T. Ahí está. Estetos. Bien, entonces estos estetos sirven para captar la luz y están conectados a fibras nerviosas que van al sistema nervioso, a conectarse con el sistema nervioso. Bien, esta es una Profe, disculpe, al enrollarse así como los bichos bolita, ¿tienen algo que ver? No, absolutamente nada que ver. Los bichos bolitas son crustáceos, son artrópodos que pertenecen a los crustáceos. Son crustáceos terrestres, que también es una cosa rara, pero hacen este mismo comportamiento de defensa. Bien, entonces los poliplacóforos tendrían esas características. Acá tengo una vista ventral. Así como les mostré en el otro lado, veo cómo es el dorso, que es esta. En esto veo cómo es la parte ventral. Y la parte ventral veo el manto, que es lo que se apoya sobre el sustrato, y funciona muchas veces como una sopapa, es muy difícil despegarlos. Y acá está el pie también está apoyado sobre el sustrato. Entre el manto y el pie, ahí está la cavidad paleal, ¿sí? La cavidad paleal acá está rodeando al pie, y ahí puedo encontrar las tenidios, ¿sí? Los tenidios o branquias, que si saco cada uno de estos tenidios, tienen este aspecto, ¿sí? Son repliegues de tejido conjuntivo y tegumento, por donde pasa un vaso sanguíneo que ingresa al tenidio y tiene un vaso sanguíneo que sale del tenidio, ¿sí? Siempre a los vasos sanguíneos que ingresan a las branquias se los llaman aferentes y a los que salen se los llaman eferentes, ¿sí? El aferente ingresa, esto se va a repetir en todos los grupos, y el eferente sale. La sangre entra con mucho dióxido de carbono que lo va liberando al ambiente, porque por acá entra agua de mar, y carga en el agua de mar, carga oxígeno, entonces la sangre que sale del tenidio sale oxigenada. Sí, se dice que entra carboxigenada y que sale oxigenada. Las corrientes de agua para bañar los tenidios entran por la parte anterior, bañan a las branquias, y van saliendo por la parte posterior. Y acá, adelante del pie, hay un capuchón cefálico y el orificio de la boca. Ellos tienen una rádula para raspar la superficie de las rocas. Bien, ¿alguna duda con los quitones o tenóforos? Estos son más raros de verse, pero si van a lugares rocosos en el mar y buscan, los pueden encontrar. A veces quedan expuestos cuando baja la marea. Bien, pasamos a otra clase de moluscos, esta es la más conocida y que se usa más como alimento, que son los bivalvos o pelecípodos. Acá en los bivalvos y pelecípodos hay muchísimas especies, la mayoría son marinos, pero también hay bivalvos de agua dulce, y tienen el caparazón formado por dos valvas, una valva derecha y una valva izquierda, ¿sí? Esto nunca es una valva dorsal y una valva ventral, sino que las valvas son laterales, eso es importante. Tengo una valva derecha y una valva izquierda, y esas valvas son hechas de carbonato de calcio, están unidas en su parte dorsal. Y esa unión se da por una especie de bisagra, es decir, hay fosas y saliencias que articulan unas con las otras, y se llama charnela. Entonces, todos los bivalvos tienen en la parte dorsal una charnela que articula la valva izquierda con la valva derecha.
¿Cómo hacen las valvas para estar unidas? Bueno, acá tengo un corte, ¿sí? Estos son cortes transversales, es como si cortara acá, o si cortara así. Entonces veo esto. Veo una valva por un lado, veo una valva por el otro. Entre medio de una valva y la otra hay un fuerte músculo aductor, ¿sí? Puede haber uno o puede haber más de uno. Estos músculos aductores, cuando se contraen, lo que hacen es acortarse y entonces van a acercar una valva contra la otra y así es que queda el bivalvo cerrado. Esto trabaja en forma antagónica con un ligamento proteico que está en la charnela, ¿sí? Este ligamento proteico puede estar en forma externa en la charnela, como en este caso, o puede estar interno en la charnela, como es este caso. ¿Qué quiere decir que actúa en forma antagónica? Fíjense que cuando el molusco acorta este músculo, ¿sí? Este ligamento se tiene que estirar. Este ligamento no es muscular, sino que es proteico y duro. Entonces, al mantener cerrada, el ligamento siempre está estirado, pero en tensión. Entonces, cuando el músculo afloja y relaja, este ligamento quiere volver a su posición corta y ahí se abren las valvas por default. ¿Se entiende? Entonces, el proceso de cerrar las valvas es un proceso activo y el de abrirlas es un proceso pasivo que lo hace simplemente relajando el músculo aductor y recuperando la forma del ligamento que estaba estirado. En este caso, cuando acorto el músculo aductor y acerco las valvas, el ligamento también tiene que estirarse o, depende de su posición, puede estar más comprimido y tiene que recuperar la forma cuando se relajan los músculos. Ese es el mecanismo de apertura y cierre de las valvas. Acá tengo un dibujo de la cara interna de una valva derecha. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Y para qué abren las valvas? Las valvas las pueden abrir para hacer ingresar agua más fácilmente adentro, a donde están las branquias, por ejemplo, ¿sí? Otra opción es que quieren cerrar, que tienen las valvas semiabiertas, nunca están abiertas del todo, siempre están semiabiertas. Ahí ingresa agua, alimento, tienen órganos sensoriales en los bordes del manto, donde van dando el ambiente. Y si hay un depredador, lo que hacen es meterse adentro y cerrar fuertemente las valvas. Entonces, quizás la condición siempre es tenerlas abiertas y en algún momento cerrarlas fuertemente, ¿sí? Entonces les decía que en esta fotografía hay la cara interna de una valva derecha. ¿Cómo sé que es una valva derecha? Yo acá sé que acá tengo la charnela de la valva, es decir, la articulación. Sé que esta parte es dorsal, entonces esta parte es ventral. Y tengo que hay una parte posterior y una parte anterior. Acá, bueno, hay unas pistas para saberlo. Generalmente el umbo es la parte donde está la charnela y es la que formó el primer caparazón. A partir de ahí el caparazón va creciendo en forma concéntrica, ¿sí? El umbo está en general apuntado hacia adelante, ¿sí? Entonces, esta es una manera en la que tengo que saber que esta es la parte anterior de la valva, entonces esta es la parte posterior del molusco. Por otro lado, si me fijo en las marcas que quedan adentro de la valva, en el caparazón interno, quedan esta marca, que es la marca de un músculo aductor anterior, y queda esta marca, que es la que dejó el músculo aductor posterior. Recuerden que los músculos aductores iban de valva a valva, ¿sí? Acá estoy viendo la marca que dejó en una de ellas, es decir, estaría viendo esta partecita que dejó marcado sobre el caparazón interno. Y algo que se ve acá es el borde del manto, ¿sí? El manto es todo el lóbulo ese que secretó la valva, y este borde del manto que queda marcado en la valva, en este caso tiene un seno. Y acá es por donde este seno, esta marca la deja un músculo
de los sifones, y es porque en esta parte hay sifones para ingresar el agua. Siempre los sifones donde ingresan el agua a los bivalvos están en la parte posterior. Eso también, saber dónde están los sifones es una pista que me indica la posición. El agua ingresa por un sifón inhalante ventral, baña las branquias, acá no las veo porque tengo solo el caparazón, y sale por un exhalante dorsal. Bien, acá tengo una fotografía de una almeja con sus valvas y con sus partes blandas internas. Y lo que puedo observar es un pie muscular. El pie sale por acá, el pie siempre sale en la parte anterior. Acá veo un lóbulo del manto. Este lóbulo del manto se desprendió, pero generalmente está pegado a la valva. Acá, como forzaron la valva a abrirla y rompieron las musculaturas de músculos aductores, quedó desprendido el lóbulo del manto, que es el que secretó la valva. Acá puedo ver más o menos entre la valva y el pie, esto es la masa visceral que está dorsal al pie, que quedan los filamentos branquiales. Si yo hago un corte, ¿sí?, un corte transversal, veo esto, veo una valva de un lado y una valva del otro, la parte dura del exoesqueleto de carbonato de calcio. Por adentro voy a ver un lóbulo de tejido blando, que es el que secretó esa válvula y se lo llama lóbulo del manto. Entonces voy a tener un lóbulo del manto de un lado y un lóbulo del manto del otro lado. Acá está abierto. En el medio voy a ver un pie, que es este pie que corté acá, y por encima del pie está la masa visceral dorsal. Entre medio de la valva y la masa visceral y el pie está la cavidad paleal. Y en la cavidad paleal están los tenidios. Los tenidios de los bivalvos más evolucionados, tienen forma de W. Son un filamento en forma de W, porque aumentan mucho la superficie de la branquia para poder usarla como órgano que filtra el agua, ¿sí? Entonces, cuando quedan un tenidio al lado del otro, van formando una lámina grande que recorre toda la cavidad paleal del bivalvo y sirve para filtrar el agua. ¿Cómo es acá el caparazón? Fíjense que en el caparazón tengo lo que se llama un periostraco, que es una fina capa proteica por afuera del todo, ¿sí?, que es esta que está acá. Después tengo una capa de carbonato de calcio con una cristalización en prismas, se dice que es una capa prismática. Y después tengo una capa con otro tipo de cristalización, también de carbonato de calcio, que se llama capa nacarada. Por eso muchas veces la parte interna de los caparazones de los moluscos tienen un aspecto iridiscente, porque esto refleja la luz y descompone la luz en los colores del espectro, ¿sí? Por abajo está el epitelio del manto, que son estas celulitas de acá, y cuando ingresa alguna partícula extraña, ¿sí?, de arena puede ser, el lóbulo del manto rodea esa partícula y también le va segregando carbonato de calcio de la capa nacarada alrededor de esa partícula, que se va haciendo cada vez más grande y finalmente va a terminar armando una perla. Así es como se arman las perlas nacaradas en los bivalvos. Bueno, esta foto era para darles un dato curioso que han descubierto no hace mucho, esta especie que se llama Ártica islandica, que cerca, bueno, en el Atlántico Norte, y la dataron con isótopos para saber la edad que tienen y descubrieron con sorpresa que uno de los ejemplares tenía más de 500 años. ¿Sí? Entonces, es el organismo vivo no colonial más longevo que se conoce. Digo no colonial porque hay unas colonias de hidrozoos que tienen la capacidad de rejuvenecer y volver a crecer y se supone que tienen miles de años. Bueno, entonces,
Todo esto es el esquema básico de organización de los bivalvos, pero hay variaciones respecto a cómo viven los bivalvos, ¿sí? Esto que está acá es el caso, este y este son de los que viven enterrados, entonces tienen un pie que sale por la parte anterior, que sirve para excavar en la arena, ¿sí? Y en la parte posterior tienen sifones para poder hacer ingresar el agua y sacar el agua del cuerpo de la cavidad del bivalvo. Acá también se ven los sifones inhalantes y exhalantes, y acá variación respecto a este esquema de los bivalvos infaunales, se llama, los que viven enterrados, pero hay variaciones. Hay bivalvos que han reducido su pie, como es el caso de las vieiras, ¿sí? Acá tengo una vieira, y la vieira tiene muy reducido el pie, no lo usa para excavar, no vive enterrada, vive apoyada sobre el sustrato, y abriendo y cerrando fuertemente las valvas es que puede realizar movimientos y hacer ciertos desplazamientos de un lugar al otro. Y tengo los que viven fijos en un lugar y no se mueven de ahí, y no cavan, también tienen reducido el pie, que son, por ejemplo, los mejillones, son los mitílidos, como en este caso, que tienen el pie muy reducido y del pie salen filamentos proteicos que adhieren al individuo a las rocas, o las almejas que pegan directamente la valva a las rocas. Y estos viven inmóviles en el sustrato rocoso. Bueno, otra cosa que quería contarles es que en nuestra región, en toda la Patagonia, se encuentra esta especie de bivalvo que se llama Diplodon chilensis. Esta fotografía de acá muestra el fondo de uno de nuestros lagos, donde se ve una botella, en primer lugar, y después se lo ve lleno de estos bivalvos que viven semienterrados, ¿sí? Tienen, digamos, una parte enterrada, donde sacan un pie para enterrar, y acá no tienen verdaderos sifones, sino que tienen dos aberturitas en el manto, ellos entreabren las valvas y acá hacen ingresar el agua que entra y sale. También, bueno, quería contarles que hay un artículo sobre esta especie, sobre la vida, la biología de esta especie, publicado en la revista de divulgación que tiene el CRU, la Universidad del Comahue en Bariloche, tiene una revista de divulgación que se llama Desde la Patagonia, difundiendo saberes. Les recomiendo que entren, si pueden, Desde la Patagonia difundiendo saberes, los va a llevar al link, y tiene un buscador, si ponen Diplodon o ponen almeja, van a encontrar un artículo y van a encontrar más detalles sobre esta especie que es tan abundante y es el molusco más grande que tenemos en nuestros lagos. También pueden hacer el ejercicio de ir a lagos o lagunas y buscarlos, y pueden criar también en peceras, pero tienen que estar al exterior porque necesitan frío. Bueno, uy, algo pasó acá. ¿Qué pasa con Diplodon chilensis? Tiene una característica particular. Los moluscos, los bivalvos de agua dulce, tienen en general, bueno, hay machos y hembras. El macho sacan los espermas que ingresan a las hembras por el sifón inhalante, y ahí se produce la fecundación, y la hembra aloja en sus branquias, en un lugar de la branquia que se denomina marsupio, los ovocitos fecundados, y se desarrollan a un tipo de larva muy particular que se llama gloquidio. Y el gloquidio, una vez que sale de la hembra, lo que hace es buscar un pez y se agarra a las aletas o a sus branquias y pasa un tiempo creciendo ahí hasta que está listo como juvenil para poder caer y desarrollarse como adulto en el fondo, ¿sí? Entonces tienen una etapa parásita de peces. Esto es característico de Diplodon chilensis, que también lo hemos encontrado parasitando peces de la zona. Acá se producen, digamos, en este tipo de relación, se producen variaciones importantes y interacciones muy, muy lindas de ver. Por ejemplo, en peces europeos hay un pez que tiene una estrecha relación con un molusco bivalvo de agua dulce, y lo que desarrolla la hembra de esta especie de pez es un ovipositor muy largo. Y lo que hace es
meter este ovipositor, que es muy largo, lo mete por el sifón inhalante de las valvas de estos bivalvos y deposita los huevos acá. Pero cuando el bivalvo deposita los huevos y los deja en las branquias de este, entonces lo que obtiene es un lugar seguro para que los huevos del pez se desarrollen, obtiene refugio. Pero cuando pasa esto, lo que hace la hembra esta, que si tiene las larvas listas de los gloquidios, es expulsarle una nube de gloquidios a este pez. Entonces el gloquidio se lleva los hijos de la almeja y le deja a sus, digamos, el pez se lleva a los hijos de la almeja y el pez le deja a sus hijos a la almeja. Hacen un intercambio y se establece una simbiosis mutualista entre estas dos especies. Y algunos bivalvos de agua dulce han llevado a, digamos, esta adaptación al extremo, necesitan que venga un pez, y lo que desarrollan es que el borde del manto, fíjense esto que parece un pececito, no es un pececito, es un crecimiento del manto que remeda, hace como si fuera un pez. Esto atrae a algún pez depredador y cuando la almeja siente la sombra esta, le van todos los gloquidios y pueden así tener éxito reproductivo. Estas son cosas interesantes para estudiar. Bien, acá tengo dos esquemitas de la anatomía interna. En este caso es el de un mejillón, donde les dije que el pie estaba muy reducido. Esto es lo que queda del pie, y a partir de una glándula que está en el pie, se secretan estos filamentos proteicos que son los que van a pegar el mejillón al sustrato. Y acá puedo ver toda la lámina branquial. Acá está la boca. El agua que ingresa baña las branquias y sale. Las branquias se quedan con alimentos que por unos repliegues que tienen en un extremo llevan el alimento a la boca. La boca también tiene palpos labiales que captan ese alimento. ¿Qué pasa en las almejas? En las almejas hay un pie desarrollado, este pie sale y cava en la arena para enterrarse, por lo tanto en la parte posterior tienen sifones inhalantes y exhalantes, el agua ingresa, baña las branquias y sale, y acá retiene las partículas de alimento que son llevadas a este surco alimentario, que las lleva por movimientos de cilias hacia adelante, ahí la captan los palpos bucales o palpos labiales y llevan ese alimento a la boca, y ahí van al tubo digestivo. Acá fíjense que puedo ver los músculos aductores. Acá veo un músculo aductor anterior y un músculo aductor posterior. Acá veo los filamentos branquiales. Cada uno de estos es un filamento branquial en forma de W, por eso veo que tengo dos capas, una más externa y una más interna. Acá tengo una fotografía de esta almeja, que bueno, se ve que está conservada en alcohol en formol. Tengo un pie anterior, tengo las branquias, acá con sus dos lados, porque esto es un filamento en forma de W, entonces tengo una parte interna y una externa. Tengo el músculo aductor anterior y posterior, y los palpos labiales que captan el alimento. Y acá se ve un lóbulo del manto. Y esta es la concha. Acá hay una esquemita de cómo son cada uno de estos filamentos en forma de W, que para formar la lámina branquial es un filamento detrás del otro, y así es como forman un filamento detrás del otro, forman toda esta lámina branquial. Muy desarrollada para filtrar el agua y alimentarse. Entonces recuerden que los bivalvos se alimentan filtrando con sus branquias. Ahí terminamos con los bivalvos y pasamos a la clase gastrópoda. Van a encontrarlo escritos como gasterópoda o gastrópoda. Las dos maneras son correctas. Últimamente van a ver que en los libros aparece como gastrópoda, ¿sí? Bien, los gastrópodos son los caracoles, se caracterizan por tener una única valva y por haber sufrido este proceso de torsión. Una cosa importante es saber que el proceso de torsión
no implica tener una concha enrollada. Eso es un enrollamiento de la concha que no tiene nada que ver con la torsión. La torsión es un proceso por el cual, a partir del molusco ancestral que tenía la cavidad paleal con los tenidios ubicada en la parte posterior del cuerpo, durante la evolución, y es algo que también se ve durante el desarrollo, esta cavidad paleal pasa a tener una posición anterior por encima de la cabeza. Al suceder esto, el tubo digestivo nace y termina en la parte anterior del cuerpo, es decir, hace como una forma de U. Y también, bueno, esto va a modificar profundamente varios de los órganos internos, va a producir reducción en los tenidios, que generalmente en la condición ancestral eran pares, muchas veces aparecen con un solo tenidio en la parte anterior, desplazado por un lado. Esto es lo que sucede, es el proceso de torsión, que es el cambio de posición de la cavidad paleal de una posición posterior a una posición anterior, se lo ve durante el desarrollo en la fase de larva Beliger. Recuerden que les dije que después de la trocófora venía una larva Beliger que tiene un velo y una protoconcha. Al principio esa Beliger tiene el repliegue de la cavidad paleal y el ano desembocando en la parte posterior, y en un momento del desarrollo, y bruscamente esto lo hacen por un músculo que tienen cruzado, llevan rápidamente la cavidad del manto a la parte anterior por encima de la cabeza. Este es el proceso de torsión. Entonces, hay partes de los gasterópodos que, digamos, todos los gasterópodos sufrieron el proceso de torsión, y vamos a ver qué pasó posteriormente en la evolución. Acá les traía un dato curioso, que es de una especie que se llama Tergipes antarcticus, que hasta una foto tomada en el laboratorio, pero esta especie desarrolla todo su ciclo de vida en el hielo. ¿Sí? Es una especie de caracol que vive en el hielo de la Antártida. Este es nada más que dato curioso, pero quedémonos con lo importante del proceso de torsión. El proceso de torsión llevó entonces un grupo grande e importante de caracoles marinos o de agua dulce, tengan la cavidad paleal en la parte anterior. Es decir, acá tienen el tenidio que hace el intercambio de gases, entonces el agua ingresa por adelante. En este caso, el caparazón es en forma de lapa, fíjense que no tiene enrollado el caparazón, y este orificio es un orificio de salida, porque la corriente de agua entra por adelante y sale por ese orificio del caparazón. Hay prosobranquios. A todos estos caracoles que han sufrido el proceso de torsión se los llama prosobranquios, y algunos tienen el caparazón enrollado como este. En ese caparazón se alojan todos los órganos, es decir, la masa visceral queda metida en el caparazón. Acá veo el pie que se apoya en el sustrato y sirve para desplazarse. Veo la cabeza tiene órganos sensoriales como tentáculos y ojos, y algunos repliegan el manto y desarrollan un sifón inhalante. Esto es cuando estos prosobranquios viven en fondos muy blandos, entonces les queda, generalmente toda la parte van andando, pero les queda enterrada en el fondo, entonces para poder hacer ingresar agua a las branquias, han desarrollado un sifón. Otra característica de los prosobranquios es que tienen en la parte posterior del pie alguna estructura calcárea o proteica dura que se llama opérculo. Y acá, en esta fotito, veo un caracol que tapa su abertura, se metió todo otra vez en su espira, en su caparazón, y con esa partecita dura tapa la abertura, ¿sí? Y ahí queda completamente protegido. Entonces a esto se lo llama opérculo. Acá hay una fotito de un abalón, que es un caracol del género Aliotis, que se cultiva para comer, y que tiene estos orificios en el caparazón. Estos orificios son agujeros de salida, la corriente ingresa y sale por estos orificios, baña a un gran tenidio que tiene en esta parte, por debajo del caparazón,
y son orificios de salida de la corriente de agua. Y todos estos son prolongaciones del manto que sirven como órganos sensoriales. Bien, esto era en cuanto a los prosobranquios. Pero hay algunos grupos de caracoles que evolutivamente, luego de sufrir este proceso de torsión que les llevó la cavidad paleal hacia adelante, sufren un proceso de detorsión, para complicar las cosas. Entonces, algunos sufrieron una vuelta de 90 grados de la cavidad paleal hacia la derecha del caracol, y así es que esto pasó en un grupo que se llama los opistobranquios. Entonces tienen las branquias desplazadas a la derecha. En ese proceso de detorsión generalmente se produjo una reducción importante del caparazón y quedan como relictos. Este es el esquema de lo que se llama una liebre de mar, es muy común en las playas brasileras. Tienen estas prolongaciones del manto que les sirven para natación, y una branquia ubicada en la parte lateral derecha. En este proceso de detorsión, algún gran grupo de opistobranquios que se llaman los nudibranquios, ¿sí?, que es branquias desnudas, perdieron completamente el caparazón y se los llama babosas marinas. Estas babosas marinas o nudibranquios pierden inclusive las branquias verdaderas y desarrollan secundariamente prolongaciones del manto que sirven para hacer el intercambio de gases. Estas babosas son, bueno, muy coloridas, muy vistosas y tienen sustancias tóxicas para advertir a los depredadores, ¿no? Bien, una característica, también un dato curioso en estos nudibranquios es que muchas de estas babosas de mar comen sobre nidarios, ya sea sobre medusas, sobre pólipos, y digieren todo, pero no digieren los nematocistos de esos nidarios e incorporan en su tegumento los nematocistos para usarlos ellos mismos como defensa. Eso también es una cosa loca. Y bien, y finalmente un grupo más evolucionados de caracoles detorsionados son los pulmonados. Estos han conquistado el agua dulce y el medio terrestre. Ahí son los típicos caracoles de tierra, o las babosas. Como vimos en el proceso también se han perdido caparazón. En el caso de las babosas queda este relicto del manto y por acá abajo queda un relicto de caparazón, ¿sí? El resto es pie muscular que usan para desplazarse en el sustrato. Fíjense que el agujero que comunica a lo que era cavidad paleal y ahora se llama pulmón, queda a la derecha del animal. Y a la derecha también desembocan, como en este esquemita del caracol, acá desemboca el pulmón por un agujero que se llama neumostoma. Y acá desemboca el ano y desemboca también los productos sexuales. Y acá vemos dos caracoles. Una característica del gastrópoda es que son hermafroditas, ¿sí? Entonces lo que hacen es buscar un compañero de cópula. Este le manda el pene que sale en la parte anterior derecha, al costado de la cabeza, a un compañero de cópula, y este hace lo propio, y lo que hacen es intercambiar semen y después se va. A veces es común, no sé si han visto, a las babosas quedar enganchadas con grandes penes que se entrecruzan así, se van enrollando unos con otros y hacen la reproducción. Bueno, eso fue todo en cuanto a la introducción de hoy. Si tienen alguna pregunta, a ver si estoy dejo de compartir. Bueno, ¿pudieron escuchar? ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta, duda? Lo que voy a hacer es dejar de grabar para que no se genere un video tan grande.